Dios le bendiga, amado hermano, amado amigo, que tú nos estás escuchando en esta preciosa tarde que el Señor nos ha permitido estar acá en esta tarde, llevando a cabo el programa que les habíamos anunciado hace 2 semanas. Le damos la bienvenida a los que nos están escuchando por vía Facebook. Dios les bendiga y para nosotros es un gozo, es un honor, una alegría poder en esta tarde poder compartir la palabra del Señor para con ustedes, que sea de gran bendición para su vida. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta preciosa tarde también queremos mandar un saludo a nuestro pastor Octavio Blanco y a su esposa y a su hijo. Que Dios le bendiga, amado pastor, donde quiera que usted se encuentre. Dios le bendiga y esperamos que Dios lo bendiga donde quiera que esté. También bendecimos a la congregación de la iglesia Fuente de Vida, Ministerio Fuente de Vida. Acá estamos ubicados, ¿verdad? En 6030 Perry Avenue en Kansas City, Missouri, ¿verdad? Y el código postal 64126. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos concede en esta preciosa tarde de poder estar acá llevando a cabo este programa por vía Facebook, vía YouTube. Dios les bendiga por estar sintonizando en esta preciosa tarde, y también aquellos que se van a sintonizar más adelante. También le damos un saludo a la audiencia, ¿verdad?, que nos escucha donde quiera, hermano, amigo, donde quiera que tú nos escuches, sea de alguna nación como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Donde quiera que nos escuchen en esta preciosa tarde, ¿verdad? Dios les bendiga y gracias, hermanos y hermanas, amigo, amiga, por estar en esta tarde sintonizando este programa. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y esperamos que sea el Señor derramando bendición en la vida de cada uno. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También les invitamos a los hermanos y amigos que nos sintonizan también, que hacemos una cordial invitación a que nos acompañe a los servicios, ¿verdad?, que tenemos los días viernes. Tenemos a las 7:30 p.m, sábado 7:30 y domingo de 1:30 a 3, 4 de la tarde. Dios les bendiga. Les hacemos la cordial invitación. Ya dimos la dirección. También le hacemos una invitación a que nos sintonice todos los miércoles a las 7:30 de la tarde. Vamos a estar en este programa La Verdad os hará libres. Le mandamos también un saludo a nuestro hermano Gamaliel, que está ahí atrás de cámaras, que él ha tenido también el esfuerzo de poder llevar a cabo este programa. Dios bendiga a nuestro Gama por esa visión que él tiene de que el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo llegue a los oídos de aquel que lo necesita, aquel necesitado, aquel que está en un momento pasando momentos difíciles, que no haya una salida. Pues en esta tarde le vamos a dar una palabra que puede darle solución a cualquier problema que tú estás pasando. Si tú estás pasando problemas, en esta tarde vamos a hablar un poco de la palabra y te vamos a presentar a aquel que puede ayudarte, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? En esta tarde ya dimos esta información para todo aquel que nos quiere incorporarse y nos quiere acompañar en los días de servicio. Están abiertas las puertas del templo para cada uno, aquel que quiera visitarnos. Esta es su casa.
Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les invitamos a que nos acompañen a cada servicio. Será una bendición poderlos tener acá. Les hacemos una cordial invitación. Y así, hermanos, pasamos al punto más importante también de esta tarde, es de predicar la palabra del Señor. Vamos a estar meditando un momento en la palabra del Señor, para que sea Dios enseñándonos a nosotros cuál es por qué Dios permite que estemos acá en esta tarde, para que tu amigo o amiga escuches la voz de Dios. No escuches al que está acá, sino que tú escuches a la voz de Dios, lo que Dios quiere decirte en esta tarde, lo que Dios tiene para tu vida. No pongas tu mirada en el que está aquí, sino que pon tu mirada al Señor de los señores, al Rey de los reyes, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, amigo y amiga, hermano y hermana que nos sintonizas, donde quiera que estés, tu trabajo, tu casa, que ya estés descansando. Dios te bendiga. Estás en una aldea, un pueblo, Dios te bendiga. Dios te dé fuerza, fortaleza, si tú ya no la tienes. En esta noche te bendecimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. Y así, amados hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor. Nos vamos a ir al Evangelio según San Juan, en su capítulo 8, en su versículo 31. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 38. Y vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra del Señor se lee como está escrita. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Dios añada bendición a esta palabra que hemos leído en esta preciosa tarde. Podemos, hermanos, vamos a orar para que sea el Señor guiándonos en esta tarde que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos concede, Señor, de poder estar acá. Padre amado, Señor, en esta tarde, Dios eterno, Señor, llevando, Señor, su palabra a los oídos, Señor, de aquel, Señor, que necesita, Señor, oír tu palabra. Dios amado, de aquel, Señor, que no ha oído en esta tarde, Señor, escucha, Señor, de tu palabra, Señor. Dios amado, le pedimos en esta tarde que sea usted, Señor, en esta tarde bendiciendo, Señor, esta palabra, Señor, añada bendición. Que Dios amado, que al llegar a los oídos, Señor, de los que nos están escuchando por medio, Señor, de este medio, Padre amado, que es Facebook, Dios amado, Señor, que su palabra, Señor, redarguya, reprenda, Señor, exhorte a aquel, Señor, que necesita, Dios amado, Señor, de ti. Dios amado, Señor, quite toda palabra, Señor, Padre eterno, Señor, humana, Señor, y que ese sea su Espíritu Santo tomando, Señor, este lugar.
Nos despojamos, Señor, Dios amado, Señor, de todo, Padre amado, y damos lugar, Señor, a su Espíritu Santo. Bendiga, Señor, este mensaje, Padre amado, bendiga, Señor, a los que nos están escuchando en esta preciosa tarde. Dios amado, Señor, los bendecimos en tu nombre, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en tus manos está esta prédica, Señor, Padre amado, este momento, Señor, Padre eterno, Señor, que seas tú respaldando, Señor, Dios eterno, Señor, a tu siervo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y así es, amado hermano, amado amigo, en esta tarde hemos leído la palabra del Señor, y también como tema en esta preciosa tarde traemos el tema "La verdad os hará libre" en esta tarde que vamos a inaugurar. Vamos a dar la inauguración de este programa y esperamos que sea de gran bendición, y hemos traído en esta tarde bajo el tema "La verdad os hará libre". Pero la gran pregunta en esta tarde: ¿de qué nosotros tenemos que ser libres? ¿De qué nosotros tenemos necesidad de ser libertados? Si cuando nosotros caminamos, andamos, nos movemos de un lugar a otro y humanamente o físicamente no tenemos esclavitud. Pero el Señor en esta tarde nos quiere enseñar de que nosotros es necesario, amado hermano, amado amigo, de que Cristo liberte nuestra vida. Pero la pregunta es: ¿de qué? ¿De qué nosotros tenemos que ser libertados? La palabra nos enseña, hermanos, que el pecado, hermanos, que ha cautivado, hermanos, a todo el mundo, a la humanidad, que ha cautivado desde el principio. Si nosotros, hermanos, podemos leer en la palabra nos enseña de cómo el pecado cautivó a la humanidad. Pero en esta tarde te presentamos a alguien que te puede hacer libre de todo vicio, de toda cosa en tu vida que te tiene atado, vicio, todas las cosas que para tu vida te traen destrucción. En esta tarde queremos presentarte a uno que dijo: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y la otra pregunta es: ¿dónde empezó? ¿O cómo el pecado esclavizó a la humanidad? La Biblia nos enseña también en Romanos capítulo 5, en su versículo 12. Vamos a ir rápidamente para podernos introducir en esta tarde de qué vamos a hablar y por qué es necesario ser libres en esta tarde. La palabra del Señor nos dice acá en Romanos capítulo 5, en su versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra nos enseña, en Génesis nos enseña que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y la Biblia nos habla también en Eclesiastés, dice que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre ha buscado muchas perversidades. Así Dios hizo al hombre, no para que el hombre fuera esclavo del pecado, sino que Dios hizo al hombre para alabanza de su gloria, para que el hombre administrara en aquel momento lo que Dios había hecho en el momento de la creación, para que el hombre cuidara del huerto del Edén. Pero en su momento Dios hizo al hombre, lo hizo con libre albedrío. Dios no hizo al hombre como un robot para que el hombre oyera solo lo que Dios quisiera, sino que Dios hizo al hombre tomar decisiones para que el hombre no estuviera sujeto, para que el hombre no dijera: no me dejan hacer. Entonces Dios hizo al hombre, lo hizo con un libre albedrío. Dios le dio a escoger, Dios le dio una orden al hombre. Dios le dijo: de todo árbol puedes comer, pero de este árbol
del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Pero el hombre en su desobediencia desobedeció a Dios. Y por eso el pecado, dice, porque cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, así el pecado traspasó a todos los hombres y la muerte misma también. Vemos que el pecado no comenzó ayer, el pecado hace miles de años comenzó. Pero el propósito de Dios no era que el hombre estuviera esclavo en el pecado, sino que Dios hizo al hombre para que labrara, para que estuviese adorando a Dios, no para que estuviera esclavo del pecado. Así la palabra del Señor nos enseña de qué manera para que nosotros en esta tarde podamos entrar al tema que traemos. La verdad os hará libres, como dije al principio. ¿De qué tenemos que ser libertados? El hombre tomó la decisión de desobedecer a Dios y tomó su propio camino, porque Dios ha hecho al hombre con libre albedrío. No es aquello que tú digas, donde quiera Dios que me mande Dios. No, eso no es cierto. Dios te va a mandar donde tú decidas ir. Si tú quieres ir al cielo, hay un camino. Si tú quieres ir al infierno, hay otro camino también. Pero Dios no te va a mandar donde Él quiere. Dios te va a mandar donde tú quieras ir. Por eso en esta tarde queremos, amado hermano, tú que ya estás a punto de tirar la toalla, tú que ya no quieres seguir, en esta tarde queremos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, llevarte esta palabra de aliento, de esta palabra de esperanza para tu vida, para que no vuelvas a la esclavitud, para que no vuelvas a caer otra vez en el pecado, por donde ya Cristo te libertó. Y tu amigo que tú no has conocido, Cristo te puede libertar. Tal vez el hombre dice, tú no tienes solución, pero Cristo te dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Su palabra dice también. Y la otra pregunta, ¿cómo podemos ser libertados del pecado? La Biblia nos enseña que Jesús es el único que nos puede libertar. También vamos a ir a San Lucas 4, 16, 19. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor para que podamos, para que tu amigo o amiga, hermano, te des cuenta de quién es el único que nos puede ayudar. Ni el psicólogo, ni el mejor abogado, ni el hombre más estudiado en esta tierra te puede ayudar en tu vida espiritual. Tal vez te pueden dar consejos, pero no te pueden libertar. Tal vez te dan consejos de lo que ni de ellos mismos pueden ser libertados. Damos la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos, Lucas en su capítulo 4, en su versículo 16 al 19 dice así: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido hoy para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo es el único que nos puede libertar del pecado, de la muerte, de los vicios. La palabra del Señor nos enseña también que Jesucristo a eso vino a este mundo. Jesucristo vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido, lo que el diablo en aquel momento cuando Adán cayó, el diablo arrasó con la humanidad. Pero damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él vino al mundo y dio su vida y la dio en la cruz del Calvario por ti, por mí, amado amigo, amado hermano, amado hermana, amada amiga. En el nombre de Jesús, en esta tarde a ti te decimos que Jesús es el único que te puede ayudar. Así la palabra del Señor nos enseña de que nosotros debemos de ser libertados. ¿Cuál es la necesidad del hombre para ser libertado? Yo no sé qué tú tienes en tu vida, pero en esta tarde te digo que Jesucristo te puede libertar. No importa lo que tú seas, lo que tú tengas, cómo tú estés. Su palabra dice que venid y tal y como estéis, dice, y todo aquel que viene a Cristo, Él no lo echa fuera. En su momento Jesús, amado hermano, vamos a entrar ya a lo que es, hermano, la verdad os hará libres. En su momento Jesús estaba hablando con los judíos en aquel momento. Y dice la palabra del Señor que en aquel momento algunos judíos creyeron en Jesús. Pero Jesús también Jesús fue necesario también enseñarles. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús en aquel momento, amigo, les estaba diciendo que hay un punto muy importante que Jesús les habla a los judíos que habían creído en Él, que la necesidad que tenemos nosotros de permanecer en Cristo, de permanecer en su palabra. Si nosotros permanecemos en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, seremos sus discípulos. No podemos decir nosotros que creemos y no vamos a permanecer en su palabra. Es necesario que nosotros permanezcamos en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que creer en su palabra, tenemos que estar en su palabra, permanecer en su palabra. Nosotros de otra manera, Jesús mismo lo dijo, separados de Él nosotros nada podemos hacer. Humanamente no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nosotros no podemos hacer nada por nadie más, ni nosotros a veces por nosotros mismos. Pero en esta tarde lo que podemos hacer, te lo traemos a ti en el nombre de Jesús, que te traemos esta palabra de esperanza para tu vida. Para que sea el Señor Jesús redarguyendo tu vida. Tú que ya no dices no tengo esperanza. Tú que dices que ya no puedes. Jesús en esta tarde te dice, ven a mí, ven a mí. Conoce la verdad. Ese es el primer punto y paso muy importante, creer en Jesús. Jesús les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Entonces aquí vemos, hermanos, cuando hoy en día, hermano, oímos a mucha gente que dice, no, si yo soy hijo de Dios, ¿cómo Dios me va a castigar a mí? Déjame decirte que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz. Tú no te puedes escudar en decir yo soy hijo de Dios. Déjame decirte una cosa. Si tú no has creído en Jesús, tú eres creación de Dios. Pero es necesario, su palabra dice en San Juan 1:12, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así, amado amigo, tú no te puedes escudar en decir, no, yo soy hijo de Dios. ¿Cómo Dios me va a castigar?
No, Dios no te va a castigar porque Él quiere castigarte. Porque Dios lo que quiere es salvar tu vida. Dios no quiere que tú te pierdas. Por eso envió a su Hijo a morir en una cruz. Para que tú seas salvo. Para que tú seas salvo por Él. Jesucristo es el único, amado amigo, que nos puede salvar. Su palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como persona, todos en un tiempo, dice el apóstol Pablo, anduvimos siguiendo la corriente de este mundo. Pero el Señor nos ha libertado. El Señor nos ha hecho libres a nosotros de todo pecado, de todo vicio, de toda inmundicia. El Señor nos ha libertado. Nos ha hecho libre, nos ha dado vida y vida en abundancia. Yo te puedo decir, amigo, yo te puedo decir que Jesús puede cambiar tu vida. Él es el único que te puede libertar. Tú puedes decir: no, si yo soy libre, yo ando donde yo quiera. Pero déjame decirte que en tu vida hay una vida espiritual donde el pecado tiene cautivada tu vida. Donde tú vas atrás de los vicios que son en contra de la naturaleza de Dios. Tú vas al vicio donde vas, tú vas a las cantinas. Déjame decirte que el pecado es el que gobierna tu vida y no es Dios el que gobierna tu vida. Por eso Dios en esta tarde quiere hacerte libre. Su palabra nos enseña en Romanos capítulo 6, en su verso 12, su palabra. Vamos a ir a la palabra del Señor rápidamente. Gloria sea el nombre de Jesús. Su palabra dice en Romanos capítulo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y el versículo 18 dice: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. La palabra del apóstol Pablo está diciendo que el pecado no reina en nuestra vida. Imagínate, el pecado tiene un reino en la vida de cada uno. Tú decides quién gobierna tu vida. Está el gobierno de la luz, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y está el gobierno de las tinieblas, cuyo líder es Satanás y sus demonios. Amado amigo, el pecado vino a este mundo a destruir al mundo. Por la desobediencia de un hombre, el pecado entró al mundo. Pero el Señor nos enseña que hay oportunidad todavía. Que el Señor a cada uno nos ha dado la oportunidad y quiere dártela a ti en esta tarde. Tú, amigo, que anda pues obedeciendo al pecado. Tú que andas en vicios, tú que andas en borracheras, tú que andas en drogadicción, en fornicación, en adulterio. Tú que andas cambiando a cada rato de mujer, déjame decirte que Jesús puede cambiar tu vida. Tú que tu matrimonio está a punto de romperse, déjame decirte que Jesús puede cambiar tu vida, puede restaurar tu matrimonio. En esta tarde, por eso, nosotros en esta tarde, el Señor nos tiene aquí para hablarte, para decirte que hay esperanza. Queremos mostrarte, queremos presentarte que todavía hay esperanza. Que no todo está perdido. Que no todo, tal vez el médico te ha dicho, tú ya no tienes remedio. Pero déjame decirte que Jesús te dice que Él te puede sanar. En esta tarde podemos ver cómo pues el pecado tienen su gobierno. Tú puedes andar donde quiera. Tú no es necesario que tu cuerpo esté ahí detrás de unas rejas de hierro donde tú no puedas movilizarte. No,
la cautividad que tú tienes, que tú obedeces a tu carne, que tú obedeces al pecado. Pero Jesús te quiere libertar en esta tarde. Así también el apóstol Pablo nos enseña: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento, dice el apóstol Pablo, de iniquidad. Imagínate qué cautividad hay en la vida, y es espiritualmente. Tú puedes andar corriendo, tú puedes andar riendo, pero en tu vida hay una cautividad, en tu vida hay un reino, alguien que está reinando tu vida y no es Dios. Cuando tú dices: no, si yo soy hijo de Dios, déjame decirte, si tú obedeces al pecado, tu Dios es el pecado, tu Dios es el diablo, y no Dios. Dios no es tu Dios. Dios no se agrada de todo aquel que hace pecado. Amado hermano, tú que estás ahí ya sin fuerza, déjame decirte que Jesús te puede dar esas fuerzas, que no vuelvas hacia atrás, que no dejes que el pecado vuelva a reinar en tu vida. Levántate en esta tarde. Jesucristo te quiere salvar, te quiere libertar. Amado hermano, tú que ya conoces, tú que ya has conocido, no dejes, no vuelvas atrás. Levántate, no temas, Jesucristo te ama. Dios te bendiga en esta tarde, amigo, tú que apenas estás empezando a oír este programa. Dios te bendiga. Y así seguimos con el mensaje diciendo, sino que hay que presentarnos a Dios. Dice: como vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos. Imagínate, amigo, tú que andas en vicios, tú andas caminando, pero tú estás muerto espiritualmente. Pero Dios quiere darte vida. Dios quiere libertarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere llevarte con Él allá a sus moradas eternas que ha preparado para todo aquel que en Él crea. Amigo, para ti, amigo, es esta palabra. Porque Dios envió a su Hijo a morir en una cruz. Dice su palabra que Dios no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo no vino para salvar a un sano, sino que a salvar y a sanar a los enfermos. Amigo, tú que tienes la enfermedad del pecado, que el pecado está carcomiendo tu vida, que el pecado te está llevando a la ruina, te está llevando a que tu matrimonio se destruya. En esta tarde yo te digo que hay una esperanza. En la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo es el único que nos puede libertar de todo el pecado que en el mundo entró, como hemos hablado al principio, cuando Adán desobedeció a la voz de Dios. Cuando Adán cedió, cuando Eva obedeció a la serpiente y luego dio a su marido, dice la palabra. Pero nosotros le echamos la culpa muchas veces a Adán, porque Adán tuvo la culpa. No, dice la palabra del Señor, en cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amigo, en esta tarde quiero decirte que Dios mandó a su Hijo al mundo para que seamos salvos por Él. Ya no tenemos excusa de decir: Adán tuvo la culpa, sino que ahora mi responsabilidad es en cada uno de nosotros. Nosotros somos responsables de nuestra salvación. La palabra del Señor nos enseña que nosotros individualmente tenemos que creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para eso vino Cristo, para deshacer todo lo que el pecado había cautivado. Dice la palabra del Señor que el Señor derrotó todo, que el Señor Jesús en la cruz,
exhibió al pecado, exhibió a la muerte, le quitó la potestad al pecado. Ahora pues el apóstol Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. La palabra del Señor nos enseña que Cristo nos puede hacer libre. A mí ya me hizo libre. Y Jesucristo también quiere hacer libre a cada uno de aquel que todavía está esclavo en vicios de alcoholismo, de drogadicción. El Señor te puede libertar. En esta tarde honramos a Dios y damos gracias a Dios, porque en su misericordia Dios envió a su Hijo, amado amigo. Así que nosotros no tenemos escapatoria en echarle culpa en Adán. Humanamente le echamos la culpa a todo mundo, pero el Señor a cada uno de nosotros nos hace responsables. La palabra del Señor nos enseña en San Juan 3:15, dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y la palabra dice, el Señor dice que el que él cree no será condenado, pero aquel que no cree en él ya ha sido condenado. La palabra del Señor no nos manda que nosotros nos excusemos, que le echemos la culpa a Adán o que le echemos la culpa a Eva o al diablo. No, el Señor, para eso vino Jesús, a libertarnos, amigos. Para eso Cristo vino, dice su palabra, como dice anteriormente, que a los suyos vino, pero como ellos no le recibieron, nosotros tuvimos la oportunidad de ser libres cuando nosotros estábamos condenados para siempre, lejos de los pactos de Dios. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo, y ahora aquí estamos compartiendo esta palabra para ti, para tu vida. Para que sea Dios tratando con tu vida. Dios en esta tarde te quiere decir que hay esperanza. Que no todo está perdido. Que no todo está echado a la basura. No, en esta tarde hay algo muy importante que salvar. Tal vez se pierda el dinero, que se pierda todo, pero que no se pierda tu alma. Su palabra dice, amado amigo, amado hermano, que ¿qué ganará el hombre? Dice su palabra, por su alma. ¿Qué dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve al hombre granjear todo el mundo? Ganar todo el dinero del mundo, pero su alma se va al infierno. Y en esta tarde el Señor te dice que tú eres más importante, tu alma es más importante que todos los tesoros. Tu amigo, hermano, tú que te has esclavizado en el trabajo y has dicho, no, yo quiero hacer mis cosas, yo quiero prosperar materialmente. Déjame decirte que ya te esclavizaste. Y su palabra dice que la avaricia es pecado y tú ya estás esclavo en el pecado también. Tú ya te esclavizaste en tu trabajo, has dejado de hacer lo que a Dios le agrada. Has dejado tú de venir a la iglesia, de servir al Señor cuando Dios te ha dado la oportunidad de conocerle. ¿Qué cuentas tú le vas a dar a Dios? ¿Qué le vas a decir tú a Dios cuando Dios te pida cuentas en aquel día que hiciste con tu vida? Tú le vas a decir, no es que yo quería hacer una casa. Déjame decirte que no vas a tener la verdad. Levántate. No dejes que el pecado esclavice tu vida. No dejes que el trabajo esclavice tu vida, sino que deja que Cristo gobierne tu vida. Porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos libertados del pecado. Que el pecado no gobierna nuestra vida, no vuelve a esclavizar nuestra vida. Te invitamos en esta tarde que tú reflexiones, que sea el Espíritu Santo redarguyendo tu vida,
Que sea Dios libertando tu vida en esta tarde. Dios te ama y en esta tarde nosotros también te amamos. Por eso estamos acá en esta tarde, para que sea Dios tratando con tu vida. Y así, hermano, la palabra nos enseña también que todo aquel, dice, de Jesús le respondió a los que habían creído en él. Ellos decían que habían creído en Jesús, pero estaban contrarios a lo que Jesús estaba hablando. Pero Jesús les dice: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Déjame decirte, ¿de quién eres tu esclavo? Déjame preguntarte, ¿de qué tú estás esclavizado? Por eso en esta tarde el Señor te quiere libertad, porque dice que el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es importante ser hijo, porque si tú no eres hijo, déjame decirte que tú vas a estar afuera en aquel día. Porque Dios no quiere hijos a medias, Dios no quiere cristianos a medias, Dios quiere hijos que no sean bastardos, sino que hijos que sean engendrados bajo la voluntad de Dios. Así te invitamos a que tú reflexiones en tu vida. Y el Señor dice así, que el hijo sí queda para siempre. ¿No te gustaría a ti, amado amigo, ser hijo de Dios para no ser echado afuera? ¿Dónde? ¿En qué casa el hijo va a quedar? Sabemos que cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros seremos levantados con él y estaremos para siempre, pero el esclavo del pecado se quedará en este mundo a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Te invitamos a que conozcas a Jesús. Jesús es el único que te puede ayudar. Nadie más te puede ayudar, ni el brujo, ni el hechicero, ni el leedor de cartas, ni el leedor de manos, ni el adivino. Nadie te puede ayudar, sino que solamente Jesús es el único que te puede ayudar. Y la palabra dice así, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesús les está diciendo que Él es el único que les puede libertar. Jesucristo es el único que nos puede ayudar. Así el Señor también, pero el Señor nos dice que es necesario permanecer en su palabra, que es necesario, amigo, que tú te arrepientas de tu pecado, que tú te arrepientas de tu maldad. La palabra dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos, serán emblanquecidos. Su palabra nos enseña, nos dice: si fueren como la grana, como la nieve, dice, como la blanca lana, dice, serán emblanquecidos. Así, amigos, que el Señor es el único que te puede limpiar del pecado, el único que te puede libertar del pecado, el que puede lavarte en su sangre preciosa. Porque el apóstol Juan dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados. Es necesario que nosotros nos arrepintamos y meditemos y pensemos qué rumbo lleva nuestra vida, para dónde va mi vida. En Proverbios dice también que el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, dice su palabra, que alcanzará misericordia. Es necesario que nosotros nos apartemos del pecado, que el pecado ya no gobierne. No es eso, no es que hoy en día se predica que no hay necesario hablar del pecado, que no hay necesidad de hablar de arrepentimiento. Déjame decirte que sí, porque Jesús en su primer mensaje que Jesús habló del arrepentimiento, y es necesario. Si en tu iglesia no te hablan de arrepentimiento, déjame decirte que te están engañando, que te están diciendo mentiras, cuando el Señor te dice que hay que arrepentirlo. El apóstol Pablo dice que arrepentido
y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Es necesario el arrepentimiento, es necesario apartarnos del pecado, es necesario nosotros confesar. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Es necesario que tú te arrepientas, es necesario que tú cambies de dirección. Si tú vas para allá, es necesario que tú camines, que medites para dónde yo voy a ir. El Señor te habla en esta tarde, te dice que te arrepientas. Porque si tú no lo sabías, hay un infierno preparado, no para ti, sino que fue preparado para el diablo y sus demonios y todos aquellos que siguen a Satanás. No fue para el hombre el infierno, pero el hombre en su decisión es el que va a ese lugar. Pero es necesario, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús también habló de dos puertas, de dos caminos, que dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van en él. Pero dice que angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y muchos son y pocos son los que van por él. El Señor en esta tarde te dice, amado amigo, que te arrepientas. Arrepiéntete de tu pecado. Tú tal vez dices: no, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no cometo fornicación, yo no soy borracho, no soy drogadicto. Pero del hecho que tú no creas en Jesús, tú estás en pecado. Porque solo aquellos que creen en su nombre son hijos de Dios. Pero si tú no has creído, déjame decirte que estás excluido de la gloria de Dios. Pero en esta tarde Dios te quiere dar la oportunidad. Arrepiéntete. Cristo te está llamando en esta tarde. Si tú ya no puedes, ahí donde estás, tú puedes hacer la oración y decirle a Dios que te arrepientes de tus pecados, que te perdone. Porque dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarlo entre tanto que está cercano. Dice su palabra que deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y Dios tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar sus pecados. El Señor te está en esta tarde, te habla, porque sabes por qué. Porque va a haber un tiempo cuando tú vas a buscar, pero la oportunidad ya no va a estar. La oportunidad es hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así el Señor te llama en esta tarde, porque el tiempo se va a acabar, el tiempo es corto, y es necesario que tú busques a Dios, busques a Jesús, ahora que estás en vida, ahora que tú puedes. El Señor te está llamando. ¿Sabes por qué dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado? Porque va a haber un tiempo cuando Cristo lleve a su iglesia, que tú vas a buscar, pero ya no va a haber. Ahora es el día. Ahora tenemos la oportunidad. Más adelante ya no va a haber oportunidad para tu vida. Así te invitamos. Te hacemos la invitación, hermano, hermana. Tú que te has apartado, ¿qué Dios ha hecho? ¿Qué Dios te ha hecho para que tú vuelvas a esclavizarte después que Cristo ya te había libertado? Vamos a Gálatas capítulo 5 en su versículo 13. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Gálatas, en su capítulo 5 versículo 13. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo
de esclavitud, nos dice el 5:1, y el 5:13 nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. El Señor nos habla, hermanos, que es necesario que nosotros sigamos siempre en la libertad que Cristo nos ha llamado, que no volvamos otra vez, que no volvamos si a ti no te están hablando que es necesario permanecer en la libertad. Si en tu iglesia no te hablan, déjame decirte que Dios te dice que tú tienes que permanecer. Busca a Dios, busca a Jesús. No oiga lo que los hombres dicen, sino lo que la palabra de Dios dice. Y su palabra dice que porque nosotros a libertad fuimos llamados. Solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, como tú digas: Dios ya me salvó, yo hago esto. No, si Dios nos ha libertado es para que vivamos bajo obediencia de su palabra, no para que nosotros, como Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y el apóstol Pedro le dice: sí, te amo. Cuando el Señor le pregunta 3 veces, Pedro se sintió triste, pero el Señor le dice: Pedro, cuando tú eras joven, ibas donde tú querías, pero ahora que te ciñe otro, tú vas a ir donde no quieres ir. Entonces el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro que el Espíritu de Dios es el que tiene que gobernar nuestra vida, que es el Espíritu de Dios el que tiene que tener ese gobierno en nuestra vida. Ya no es el pecado, porque Cristo nos libertó del pecado. Si tú todavía sigues practicando el pecado, si tú todavía sigues en la práctica del pecado, déjame decirte que necesitas arrepentirte, porque no te has arrepentido todavía. Porque el Señor nos habla que nosotros debemos, pues, de estar en la libertad, pero no la usemos como ocasión de la carne. Así que Dios quiere a cada uno libertarnos en nuestra vida. El apóstol Pedro, primera de Pedro, también nos enseña en su capítulo 2, en su verso 16. Dice así la palabra del Señor: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Así la palabra nos enseña que nosotros, como Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, como cuando leímos que en San Juan Jesús le dice: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor lo que quiere, amado hermano, amado amigo, que nosotros permanezcamos en la palabra del Señor. Así que el Señor cada día nos ayude a permanecer en su palabra, a permanecer en esa libertad, pero que no la usemos para hacer lo malo, sino que para que nosotros hagamos lo que Dios nos agrada. Para eso, por eso el Señor dice que Él nos libertó, pero nosotros venimos a ser siervos de la justicia. Y el Señor, salimos de una esclavitud, pero entramos a la obediencia a Cristo, y por Él que nosotros ahora somos siervos, ¿verdad? Pero este servicio tiene un galardón, que es la vida eterna. ¿No te gustaría a ti tener esa vida eterna? Tú que estás ya cansado de tanto escuchar, por un lado, escuchar que te prometen, que pacte y usted va a ir al cielo, sus hijos, su familia va a ir al cielo. Déjame decirte que tú no puedes pactar con Dios. Pero déjame decirte que si tú vienes humillado de todo tu corazón, su palabra dice que un corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar, oh Dios. Así que ven, Cristo te ama, Cristo te está llamando. Ven, no desperdicies la oportunidad que hoy tienes, porque como te dije al principio, esto se va a terminar. Un día esto se va a acabar. Entonces tú vas a buscar, vas a llorar, pero ya no va a haber oportunidad, porque
los que estamos aquí tal vez dices, ¿qué hace ese loco gritando ahí? Pero déjame decirte que un día este loco se va a ir al reino de los cielos y tú vas a buscar y no va a haber oportunidad. Así, amigo, que te invitamos que Jesús te quiere hacer libre en esta tarde. Conoce la verdad que es Cristo. No hay otra verdad. Tal vez te han dicho todos los caminos llevan a Dios. No, eso no es verdad. Todos los caminos te pueden llevar a cierta ciudad, a cierto país. Pero déjame decirte que al reino de los cielos solo hay un camino, que es Cristo Jesús. Tal vez te han dicho que Santo Tomás o que Santa, saber cuánto te han dicho, pero el Señor dijo, en un momento dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así, amado amigo, te invitamos que hagas una oración ahí donde tú estás. Si tú estás enfermo, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y ponte de rodillas y clama al Señor. Si tú te has arrepentido, levanta tu mano ahí donde quiera que tú estés hacia el cielo y dile, Señor, perdóname. Tal vez tú que te apartaste, acuérdate de la parábola del hijo pródigo. El Señor nos enseñó en esa parábola la necesidad que nosotros tenemos de ponernos a meditar en nuestros caminos. Que cómo está nuestra vida. Si tú te has apartado, dile, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme aunque sea uno de esos jornaleros y el Señor te va a recibir. Tal vez los hombres no perdonan. Tal vez los hombres no perdonan las ofensas de su prójimo. Pero déjame decirte que si tú te humillas, Dios te perdona. No importa el pecado que tú hayas cometido, si tú has asesinado, si tú has golpeado, has maltratado. Déjame decirte que Jesús es el único que te puede salvar y te puede libertar. Dios te está dando la oportunidad de que esta tarde, Dios te bendiga en esta tarde. Vamos a orar ahí donde quiera que tú estés para que sea el Señor ministrando tu vida, el Espíritu Santo ministre tu vida. Vamos a orar. Ponte de rodillas o como tú quieras orar o como tú te sientas orar. Y pídele, clama al Señor. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Si tú tienes una situación, si tú ya no puedes con esa situación, con esa carga, tráela al pie del Cristo. Dice su palabra, echa toda vuestra ansiedad de Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Así que Dios te bendiga. Vamos a orar, así vamos a dar por terminado en esta tarde esta pequeña meditación. Que Dios te bendiga, tú que nos has escuchado, y que esperamos que Dios cada día bendiga tu vida y que Dios sea tratando con tu vida, ayudándote en lo que tú necesites. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por tu palabra. Que tu palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto, Señor, a los corazones. Sino, Señor, Padre amado, todo aquel que está allá, Señor, cansado, Dios amado, que seas tú, Señor, ayudando, libertando todo aquel, Señor, que está cautivo en el pecado, que está cautivo, Señor, Dios amado, en los vicios. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Padre amado, Señor, Padre eterno, Señor, guiándonos su vida, Padre amado, Señor. Dios amado, si hay alguno enfermo, Dios amado, por medio de este medio, tu palabra dice, Señor, que tú eres omnisciente, omnipotente, omnipresente, que tú estás en todo lugar, Señor, que tu Espíritu Santo ministre esas vidas, Señor. Dios amado, esas enfermedades, en el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Dios amado, Señor, en tus manos, Señor, está la vida de cada oyente, Dios amado. Y en el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra
Haga la obra, Señor, en cada corazón, Padre amado. Gracias, Señor, por la oportunidad. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Padre amado, bendito y alabado sea tu nombre, Espíritu Santo. Padre eterno, Dios de gloria, Dios de misericordia, Dios amado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.